Hola, espero que estén bien. Y aprovechando mi layover en el Cairo, voy a dar unos cuantos consejos que creo que van a caer bastante bien para la gente que está en Semude, pero en general para cualquier momento. Este es un mini taller sobre cómo rendir en eliminatorias. El disclaimer es que probablemente escuchen ruido de fondo y también ruido de aviones y anuncios de aeropuerto, pero ¿es eso o no hacer el taller a tiempo? Así que voy a darles 10 consejos muy sencillos de cómo debatir adecuadamente las eliminatorias de un torneo, sobre todo se mueve, donde he tenido 12 eliminatorias y he conseguido sortear las 12 sin problema hacia las 4 finales. Entonces esto les puede servir de varias maneras. Creo que lo que van a notar, más bien, como un disclaimer adicional, es que no existe nada muy mágico en lo que les voy a explicar. Es decir, debatir como uno suele debatir a un nivel de un equipo break puede ser suficiente, pero sobre todo aquí la clave es qué errores evitamos y sobre todo qué cosas en concreto hay que priorizar y cómo priorizarlas. Además de algunas intuiciones que ya tenemos sobre eliminatorias y cómo poder perfilarlas de mejor manera. Así que vamos con ellas. Lo primero que tiene que quedar muy claro es que necesitamos tener casos que estén probados al mejor nivel posible. Un error común de la gente, sobre todo incluso de gente buena debatiendo, es que se aproxima a una sala pensando más en la estrategia, no en cómo responder al otro caso y cómo encuadrar, etcétera, y se olvidan de la parte más básica, que es probar por qué algo es posible, plausible, muy probable, certero. Y puede pasar que los jueces en salas, por ejemplo, desiguales, en las que seas el equipo con mejor estrategia, pues no sea un problema. Pero en una eliminatoria, el nivel es muy parejo, por tanto, las diferencias marginales de análisis pueden terminar siendo claves. La solución entonces es tener un tiempo de preparación en el que dejemos muy claro como dupla cómo vamos a probar las cosas, qué caras de prueba tiene un argumento y sobre todo pensar en las dos cosas clave básicas, pero que a veces nos olvidamos. Uno, el incentivo, ¿no? Porque alguien quiere hacer algo. Y dos, la capacidad, porque alguien puede hacer algo. Y durante los discursos es importante dejarle claro al panel que nuestro análisis incluye una explicación de incentivo y capacidad. Y por tanto es eficiente al mostrar que algo puede pasar. Segunda cosa importante es tener un margen claro. Otra vez, en salas desiguales, probablemente, ahí te lo veo, pero bueno, probablemente en salas desiguales sea fácil poder ganar con un caso eh, bien probado, pero cuyo margen final no sea tan claro, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿qué tanta más estabilidad económica? ¿Qué tanta menos inflación? ¿Qué tantas personas van a ser convencidas por una narrativa, etcétera? Lo que ustedes quieran. El punto es que muchas veces el margen, es decir, la ganancia, la ventaja, la desventaja, lo que ganamos o perdemos, ¿no? Puede ser difuso para el panel. Y tú lo que menos quieres en una eliminatoria es que tu caso de cualquier manera sea difusa. Entonces tienes que dejarle muy claro al panel durante los discursos qué es exactamente lo que tu lado está ganando, cómo se ve, qué implica, a qué personas afecta, en qué nivel las afecta, qué tantas personas, qué tantos escenarios, qué tantas eh, circunstancias están involucradas. Debes ilustrar con mucha claridad tu margen. Tercera cosa, observa estratégicamente al rival. Con esto me refiero a que en una eliminatoria vale la pena dejarle al panel una duda fuerte sobre el desempeño de otro equipo. Es decir, tú quieres asegurar tus chances de que al momento de discutir las comparativas contigo, el panel tenga una buena razón para votar por ti, pero también que el panel tenga menos razones para votar por el equipo contrario. ¿Qué implica esto? Implica que al momento de yo elegir qué decir sobre un equipo, debo asegurarme de mostrar de alguna manera que hay una falla estructural con el caso contrario. Uno, que hay una premisa significativamente no probada y es muy tarde para probarla. Dos, que hay una inconsistencia, por ejemplo, entre el problema que identifican y la solución que quieren dar. Tres, que el equipo contrario depende de un encuadre particularmente limitado y poco intuitivo. Cuatro, que hay una mala forma de involucrarse con tu caso, etcétera. Esto se hace sobre todo en los látigos, pero también los puntos de información de cámaras altas a cámaras bajas son cruciales. Obviamente no es tu única estrategia para involucrarte con el equipo contrario y esto no implica hacer un hombre de paja y reducir el caso contrario a un absurdo, ¿no? Hay una contradicción cuando no la hay, por ejemplo.
pero sí implica que seamos muy claros en identificar cuál es la mayor falla del caso contrario, que el panel la sepa, para que al momento de deliberar, el panel tenga muchas dudas sobre el equipo contrario y más certezas sobre tu desempeño. Y eso ha aparecido como una estrategia muy común que la gente hace en eliminatorias, que es esta idea de jugar al segundo, ¿no? Es decir, ah, ¿cómo me aseguro de al menos pasar como segundo lugar? Aquí hay un error y es, no siempre hay que jugar al segundo, es decir, uno debe ir a cualquier eliminatoria tratando de ganar el debate, tratando de ser un equipo con un caso persuasivo y que se involucre con todo el debate. Hacer un caso para quedar segundo desde el inicio es una mala idea, no es estratégico, porque uno, el panel puede creer que tu caso no responde a todos los equipos de debate y eso te puede costar más una comparativa. Pero dos, te quita persuasión. O sea, verte como un equipo que quiere jugar el segundo no te le da motivos al panel para votar por ti. Entonces, la idea es que al momento del prep tengas claro dos cosas. Uno, cómo quieres ganar todo el debate, dependiendo de la cámara que seas. Pero dos, cuál es el plan B. O sea, ¿qué cámara, probablemente de las cuatro que hay en la ronda, es el equipo más fuerte? ¿Cómo hacemos para ganar al resto de equipos, aun si este equipo nos gana? Y esto depende mucho de dónde esté ubicado ese equipo. Si es nuestra alta, cómo tenemos una extensión que pueda ganar la bancada contraria. Si es nuestra baja, cómo asegurar que nuestro caso es suficientemente intuitivo y le pueda ganar al menos al choque directo. Si el mejor equipo de la sala es nuestro choque directo, cómo respondo de mejor manera y cómo identifico que ya lo más intuitivo de mi lado ha sido probado para quemarle a mi baja, etcétera. El punto es que si hagamos esto eh, de manera que no sea mutuamente excluyente con intentar ganar la ronda, pero igual, cuando estemos debatiendo, no tiene sentido que tú le digas al panel, voy a jugar segundo, no. La idea es que te asegures de al menos ganar dos comparativas, es decir, deja muy claro cómo al menos estás ganando a dos equipos con criterios muy fáciles de ver para el panel, ¿no? Por calidad de respuestas, por la profundidad del análisis, por la manera en que solucionan un problema, por una ponderación en un clash, etcétera. Otra vez. Pero lo más importante es, no ignores al 100% al equipo que crees que va a ganar sí o sí. ¿Qué puedes hacer en ese caso? La observación estratégica, por ejemplo. ¿No? En vez de refutar todo, solo hago una observación estratégica. Muy bien. Luego, aquí selecciona comparativas clave. Ya expliqué esto un poquito sobre cómo hay que ser muy estratégicos a la hora de identificar cuándo debemos jugar al segundo. Pero, y aquí lo más importante es, tratemos de alguna manera de ver en qué parte del choque con otro equipo tenemos que centrarnos. Por ejemplo, puede haber dos clashes en el debate, pero con cierto equipo hay un clash que importa mucho más que otro. O puede ser claro que en la comparativa directa, la otra cámara está ganando el clash y nosotros estamos perdiendo. Aquí el punto es que podamos, de alguna manera, identificar de qué manera o qué forma ganamos esa comparativa y qué clash es el que debe ser más importante. Esto es algo muy importante también y es tener una forma intuitiva de ganar. ¿Qué implica esto? A nivel detallado lo voy a explicar en las dos siguientes, pero a nivel concreto y general es, el panel tiene que llegar a la sala de deliberación con una idea muy clara de por qué darte la victoria, porque es el equipo que mejor soluciona un problema en el debate, porque es el equipo que desbloquea más perjuicios para más personas, no con su análisis, en el lado contrario, porque es el equipo que tiene el encuadre más probable de la ronda y del cual depende todos los demás equipos. Es decir, debe ser súper claro cuál es el criterio en concreto que tú quieres que el panel tenga. Y esto lo tienes que decir. ¿Dónde lo dices? Uno, en un punto de información. Dos, al cerrar el caso, es decir, cuando eres vice o látigo. Pero también, en general, desde el inicio, tienes, por ejemplo, primer ministro, líder de Oppo o extensionista, tienes que decirle al panel cómo quieres ganar el debate porque es una forma adecuada de ganar. Y esto debe poder resumirse en una frase. Y en ese sentido, para tener una forma intuitiva de ganar, es importante que el panel no tenga mucho trabajo, no tenga que lidiar con muchas cosas para entender tu caso.
Si tu caso en una eliminatoria es muy complejo, vas a tener problemas. Simple y sencillamente porque hay cuatro casos complejos, hay un panel más grande y por tanto hay hasta cierto punto mucho que revisar. Entonces, en una carrera contra el tiempo, si tu caso requiere demasiadas cosas para ser evaluado, si es intuitivo, el panel lo va a descartar. Para evitar eso, otra vez, además de dar una manera clara de ganar, identifica el encuadre o caracterización que quieres tener, ¿no? O sea, ¿qué implica esto? Básicamente, ¿de qué análisis depende tu caso? ¿De qué forma de ver la realidad? ¿No? Por ejemplo, no sé, un encuadre sobre el auge de la ultraderecha, o un encuadre sobre la caída del liberalismo clásico, o el auge del mundo multipolar, qué sé yo. El punto es que, uno, este encuadre sea algo que la persona promedio pueda comprar. Dos, que los equipos contrarios no puedan disputar. Pero tres, que tenga buenos ejemplos para mostrar qué tan grande y certero es. Si crees que tu encuadre o caracterización es muy específica y puede ser disputada, ten un even if a la mano, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo ganar aún si esa caracterización no es cierta? Esto creo que ya resume un poco lo que ya habíamos visto antes sobre leer la sala con claridad. O sea, qué equipos van a estar en la sala y cómo responder a ese debate en concreto. Ojo, esto no debe ser la prioridad en el prep time y sería un error terrible si yo me dedico en el prep time a anticipar a tres equipos que igual no sé qué van a decir. Y tampoco debería carcomerme la cabeza el día anterior para analizarlo todo. Pero obviamente las eliminatorias, a diferencia de otro tipo de eh, pues rondas nos da más información. Sabemos quiénes van a estar en nuestra ronda, por ejemplo, de octos o double octos en la primera eliminatoria o cuartos. Sabemos luego quién ha pasado a la siguiente ronda y en el tiempo que tenemos para preguntar. Entonces, aquí la idea es ser estratégicos y hacernos tres preguntas. Uno, ¿qué equipo es el más dañino de la sala? ¿Y en qué posición sería más dañino para nosotros? ¿Y cómo lo podemos resolver? Toda esa primera pregunta. Dos, ¿qué ventajas tienen los otros equipos frente a nosotros? Por ejemplo, hay cierto equipo que tiene mucho más conocimiento específico o tiene, por ejemplo, más capacidad de respuesta frente a nosotros o viceversa. Y tres, ¿qué ventajas tenemos nosotros frente a otros equipos? ¿No? Por ejemplo, lo que yo pensaba mucho en Semude 2023 era eh, mi dupla es un poco más como nueva, o sea, yo llevaba con mi pareja de bate entrenando apenas un par de meses, etcétera. Entonces, probablemente no había tanta eh, cohesión o coherencia con otros equipos y tampoco había, por ejemplo, tanta data específica de los temas que probablemente iban en eliminatorias como economía, ¿no? Pero ¿qué sí tenía yo como ventaja? Uno, la experiencia de rondas eliminatorias pasadas. Entonces, otra vez puede transmitirle a mi pareja muchas de estas ideas sobre cómo afrontar esos debates. Pero dos, también mi capacidad de análisis. Podía no tener mucha información sobre un tema, pero sí podía tener la capacidad de mecanizar cosas, aun si no sabía si eran del todo ciertas. Entonces, otra vez, es identificar la ventaja y la desventaja. Y aquí, el último punto que quiero poner en un slide es ganar el choque directo. Esto es importante porque independientemente de dónde estés o en qué rol te encuentres, el choque directo tiene que ser la prioridad, ¿no? Al menos tienes que ganar una comparativa de forma certera, 100%, para que entonces haya una comparativa que pueda estar en duda y puedas pasar. La idea es que esa comparativa, en la mayoría de casos, sobre todo cuando los equipos sean igual de buenos, sea el choque directo, ¿no? Somos baja de gobierno, baja de opo, somos alta de opo, alta de gobierno, etcétera. Y eso implica tres cosas. Uno, hacer el mejor involucramiento posible, reconociendo lo mejor que ha probado el equipo contrario, hacer un buen even y dos, incluyendo esta identificación estratégica que les decía antes sobre cuál es el error más grave del equipo contrario y por qué en la comparativa de ustedes no gana. Pero tres, ofreciendo criterios de ponderación muy explícitos que el panel pueda tomar en cuenta para adjudicar esa comparativa. Ganar el choque directo nos da una ventaja fuerte. Somos una alta, ganar la alta contraria hace que las bajas tengan más chamba, porque la baja contraria tiene que ser un caso mejor que el de su alta para ganarte a ti, y tu baja no puede decir, el choque de alta está cerrado. Ganar a tu baja contraria hace que la diferenciación con tu alta sea más sencilla de hacer para el panel, porque ya sabe que al menos has ganado el choque de cámaras bajas y puede concentrarse en ese rol. Entonces, otra vez, siempre hay una ventaja de ganar el choque directo. Y el último consejo que quería dar, y básicamente no está aquí, pero es un poco más
intuitivo, personal, afectivo es, las eliminatorias son maravillosas porque uno, no tienes que demostrarle nada a nadie. Es decir, ya breakeaste un torneo, probablemente el mejor torneo que podías breakear, ya estás a un nivel muy alto y la diferencia de equipos es tan chiquita que el haber perdido en octos o en cuartos no te hace necesariamente un peor equipo que el que llegó a la final. Y esa ventaja a nivel mental es importante. Recordarte que ya cumpliste la meta principal de cualquier debatiente en un torneo. Lo que queda ahora es maximizar las ganancias y sobre todo seguir con una ambición natural. Lo otro que es importante aquí recordar es, otra vez, todo el mundo está increíblemente nervioso en una eliminatoria. Todo el mundo desconfía de sí mismo, todo el mundo cree que este mecanismo, ese encuadre, ese impacto no funciona. Así que la diferencia marginal en el debate es, si no lo crees, sigue adelante, confía en el instinto, vuelve a lo básico, recuerda por qué estás aquí. Pero finalmente, creo que una observación importante es, en eliminatorias, cuando hay público en la sala, cuando la ronda está grabada, cuando la gente la va a recordar, más que ganar el debate, hacer un gran discurso es, ¿qué puedo hacer para que mi discurso sea memorable? ¿Qué puedo hacer para que mi curso sea recordado bien por mí? Dar una buena introducción, tener un análisis refinado de cierta premisa, dar cierto dato chévere sobre el mundo, contar un chiste, mostrar que di todo y que me esforcé, etcétera. Suena algo trillado, pero genuinamente creo que pensar en voy a dar un discurso del que voy a estar orgulloso y que voy a recordar por el tipo de ronda en el que estoy, es una excelente manera de abordar un debate como este. Bueno, eso es todo entonces. Suerte a los equipos en las eliminatorias y espero que les haya servido este pequeño taller.